Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Los duendes de la tradición europea también tienen su propia versión mexicana. De eso vamos a platicar, de duendes y de personajes sobrenaturales y fantásticos de la literatura. Nos va a acompañar Ernesto Sánchez, quien es egresado, estudió aquí con nosotros la maestría y el doctorado y tiene interesantes investigaciones sobre este y otros temas. Acompáñenos, es una charla que seguramente le va a gustar. Bienvenidos, comenzamos. Hoy vamos a platicar, ya que se acercan estas fechas de finales de octubre, del Día de Muertos, y que bueno, pues todos estos personajes sobrenaturales están como un poquito más en boga. Vamos a platicar de eso, porque además estamos teniendo aquí en el Colegio de San Luis, hasta diciembre termina, este quinto Congreso Internacional de Diablos y Brujas y otros personajes sobrenaturales, que bueno, pues ustedes saben, tienen un papel importante en la tradición oral, van de boca en boca, de generación en generación, y la verdad es que el Colegio de San Luis tiene estudios importantes que han pues recuperado todas estas historias que desde hace varios siglos han trascendido generaciones. Y hemos invitado a uno de nuestros expertos, porque además nos da mucho gusto recibirlo, es orgullosamente egresado Colsan. Ernesto Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme, ya tenía muchas ganas de venir a platicar con ustedes y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a platicar un poquito en dos partes. La primera tiene que ver con esto que él moderó, que fue uno de los conversatorios del Congreso de Diablos y Brujas, que por cierto está en nuestra página de Facebook, ahí lo pueden recuperar. Este conversatorio giró justamente en torno a entes sobrenaturales y fantásticos en la literatura culta. Vamos a ir por partes. ¿Qué es la literatura culta? Y luego un poco sobre cuáles son estos personajes sobrenaturales, y luego, bueno, pues ya seguimos platicando un poco más de la trayectoria de Ernesto, porque bueno, pues ha estado muy activo, sus investigaciones tienen que ver también con una parte de los estudios literarios que se hacen acá en el colegio, con una de las líneas también interesantes. Bueno, platícanos primero, ¿qué es la literatura culta? ¿Qué entendemos? Bueno, yo creo que esta mesa tiene como origen precisamente unir las dos líneas de investigación que se dan en el Colegio de San Luis, que es la línea 1, que es más prensa y literatura y estudios de literatura culta, que es la escrita, la que está ya fijada en cierto sentido. O sea, libros, periódicos, revistas, todo eso que ya pasa por el tiempo y que no se modifica, ¿no? Y la segunda línea, que es de literatura oral, que es aquello que se va diciendo y que va cambiando con el tiempo y se va adaptando a los espacios y va cambiando generación con generación, pero o sea, que siempre queda ahí como algo, como los refranes. Refranes, canciones, hasta poemas. Todo eso, todo eso que nosotros decimos, lo dijo mi abuelita, viene de su abuelita y viene de su abuelita. O las leyendas, por ejemplo, La Llorona, no se cuenta igual en la Huasteca que en la zona del Altiplano, ¿no? Pero ahí está el trasfondo de La Llorona como algo que está cambia, presente, que está ¿no? Presente, claro. En México, en Yucatán, en muchos lugares, ¿no? Entonces esta mesa tiene su origen como juntar estas dos cosas, ¿no? Porque hay una especie de discusión, no discusión, sino una especie de convivio entre la literatura culta, porque hay veces que personajes de la literatura culta brincan a lo oral y después ya se van modificando, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo pasó eso? Pero es más común que los de la literatura oral se fijen en la literatura culta, ¿no? Entonces vemos ahí que los duendes, que los gnomos, que los gigantes, que todos estos seres fantásticos que empezaron en la oralidad, después los vemos en Peter Pan, los vemos, no sé, en Alicia en el País de las Maravillas y todas estas cosas que ya son canónicas dentro de la literatura culta. Precisamente, cuéntanos, ¿también en México o es más una tradición extranjera esto de duendes, gnomos, gigantes? ¿Están presentes también Bueno, hay una tesis padrísima que a mí me encanta de una de las estudiantes, se llama Adriana, se me fue ahorita el apellido, pero es precisamente de los seres pequeños, ¿no? Que es a mí lo que me gusta, ¿no? De los duendes y todo eso. Y
Adriana Guillén, perdón. Ah, qué bueno que lo Adriana recuperaste. Guillén, y tiene, y su tesis es sobre eso, ¿no? Y habla sobre la forma en que se conciben estos seres que ya existen aquí, ¿no? Que son los aluches, que son el sombrerudo y todos estos seres pequeñitos que están aquí. Claro que se combina con la literatura europea o con lo que nosotros conocemos de literatura oral europea, con los duendes que son así como el del Señor de los Anillos y estos seres del mundo férico y todo eso, pero nosotros también tenemos una tradición Claro. prehispánica, ¿no? Entonces se va juntando. Los por ejemplo, aluches, los ¿verdad? Por ejemplo. aluches, o, ay, se me fue el nombre de estos que cambian, los que cambian y se vuelven animales. Sí, 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 sí. Los nahuales. Los nahuales y todo eso, son cosas que son del mundo fantástico y que se van juntando y hay veces que agarran, o sea, en ciertos lugares que se mantienen muy fieles a lo prehispánico y en otros donde ya está totalmente mezclado con con lo europeo, ¿no? Y con otras, con lo norteamericano y así. Pidiéndote un ejercicio de síntesis, cuéntanos qué fue de lo que se dijo en el conversatorio, que, bueno, además sirve que no se los spoileamos y que Sí. van y lo ven completo, pero bueno, para ir entendiendo un poquito de lo que se conversó ahí, de estos personajes, de estos que se encontraron también en la literatura culta y que, bueno, pues tienen que ver con los duendes y cuáles eran los sobrenaturales o los fantásticos. Bueno, yo no hablé porque Sí, tú eras el yo estaba moderador. moderando la mesa y lo mío son los duendes, ¿no? Es así como mi fijación. ¿Por qué te en gustan eso. los duendes? Desde muy temprana edad, mi papá tiene libros de gnomos y cosas así en la casa y tiene gnomitos, entonces siempre me han llamado mucho la atención. Tenía una enciclopedia que ahora la tengo yo en la casa, no le digas porque me la voy a pedir, me la voy a pedir, me la voy a reclamar. Señor ya sabe dónde está, ¿eh? Si les apareció ahí de su librero. Es que es sobre los gnomos y venía así como toda su vida, que hacían al levantarse, cómo envejecían, cómo buscaban a sus esposas, sus rituales y todo eso. Es una enciclopedia sobre la vida del gnomo y pues nos la leían desde chiquitos, entonces por eso me llamaba mucho la atención y después te los encuentras. A mí me gustan mucho la literatura fantástica, en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, en todas estas cosas, te los vas encontrando y pues te va dando curiosidad y vas investigando. ¿Tienen alguna coincidencia de qué significan, en qué momento aparecen, qué aportan o por qué? Hay diferentes cosas, ¿no? Yo siempre los he rastreado hasta la cultura nórdica, que es más o menos así como algo del mundo férico como tal y como lo conocemos, pero se puede rastrear igual en lo prehispánico y se puede rastrear más en Oriente también, porque hay figuras similares, o sea, que dices son duendes, ¿no? Así, pero se les dicen de diferentes formas, entonces también tiene que ver cómo te aproximas al tema o desde dónde. El último, no en este congreso, sino en el pasado, yo hice uno sobre el libro verde y era en el siglo XIX en México cómo se veían a los duendes, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, cómo se veían los duendes en el siglo XIX en México. Y tenía que ver con un libro que se había traducido de Inglaterra y cómo se concebían dentro de los periódicos y todo eso. Entonces por eso también está padre lo de juntar literatura culta con literatura de tradición oral. Porque llega y viene un texto que ya está impreso en Europa y te lo ponen acá y después eso se va. En el siglo XIX no había gente que leyera, o sea, más bien había un nivel de analfabetismo tremendo. Altísimo. Entonces la gente leía y se lo leía a alguien más y se empezaba a expandir extender, pero de forma oralmente. oral. Claro, sí. Entonces está padrísimo eso. Bueno, ahorita que regresemos de la pausa nos va a platicar un poco sobre cómo se veían los duendes en el siglo XIX aquí en México, pero también como qué características tienes, a lo mejor si nos lo dices en un minuto, cómo detectas que son duendes, aunque no se les diga duendes, en estas revisiones que has hecho de otros materiales. Y bueno, pues también nos va a platicar de sus libros, de sus publicaciones, de su trabajo. Acompáñenos, recuerde que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Qué tal? Los invitamos a la cartelera de terror. Será una exposición de carteles que nos ha permitido exponer la Cineteca Alameda en la Galería 41. Les gustan las brujas, los vampiros, los entes sobrenaturales, la Llorona, las momias. ¿Qué decir del Santo contra las brujas? Tintán, Viruta y Capulina, Frankenstein, vampiros, en fin.
un sinnúmero de entes sobrenaturales estarán expuestos a través de los carteles de cine mexicano en la Galería 41. Acompáñenos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con Ernesto Sánchez. Él es egresado del programa de estudio literario, estudió aquí en el Colegio de San Luis la maestría, el doctorado y recientemente moderó una de los conversatorios que se están desarrollando en el marco del quinto Congreso Internacional de Diablos y Brujas y otros personajes sobrenaturales de la tradición oral, ¿verdad? Sí. Bueno, la tradición oral no es otra cosa, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, que estas historias, leyendas, refranes, poemas, canciones que se van compartiendo o heredando de generación en generación, de pueblo en pueblo. Ya nos decía nuestro invitado al inicio del programa, por ejemplo, la Llorona puede tener una versión con ciertas características en la Huasteca y algunas otras diferencias de la misma Llorona, pero en el altiplano o quizá en la Huasteca veracruzana, Sí. En fin, eso es la tradición oral. Lo que seguramente usted le contó a su abuelita, bueno, pues viene de otras generaciones. Ernesto, platícanos un poco, bueno, nos quedamos en que nos iba a contar una pequeña síntesis del conversatorio que él encabezó y luego le seguimos preguntando de los duendes, ¿no? De estos personajes fantásticos. Platícanos sobre el conversatorio que encabezaste en este congreso. No, claro, bueno, se tituló así como lo que hemos estado diciendo, es los seres fantásticos, seres sobrenaturales y fantásticos en la literatura culta. Y nos acompañaron 3 investigadores que realmente admiro y que tuvieron la noción de que era un conversatorio, ¿no? Que no era algo así súper rígido de investigaciones científicas, sino más bien era un conversatorio para llamar a los demás y que les llame la atención este tipo de temas, ¿no? Nos acompañó Alejandra Mato de la UNAM, Fernando Morales, que es de aquí del programa de estudios literarios, y Jazmín Tapia, que está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Guanajuato. Y después los temas estuvieron fregoncísimos porque la mesa tenía 5 puntos a tratar, pero se platicaban muy bien entre ellos, ¿no? Como que se iban conectando. Y, por ejemplo, Alejandra Mato habló de los espacios, los lugares como personajes, ¿no? Y después uno se queda así como que, pero después siempre hay esa casa embrujada en cierto barrio que dices, no me voy a meter ahí porque se desaparecen los niños. Entonces ella tenía muy presente esos espacios como umbrales, algo fantástico y todo eso. Fenomenal, sus intervenciones me parecieron muy buenas. Fernando Morales se dedicó a los vampiros. Y Jazmín Tapia ya se me olvidó un poco de qué estaba hablando. Pero la ventaja es que está en el Facebook. Está y ahí en lo el pueden Facebook, recuperar. sí. Está en el ese Facebook conversatorio. y bueno, obviamente hablando desde sus puntos de vista y de sus investigaciones, lo que le da formalidad, pero con una facilidad, una amabilidad que precisamente en este quinto congreso se quiso hacer que fuera conversatorio, ¿no? Y no leer una ponencia que Claro. a los 5 minutos después ya no estás poniendo atención. Sí, creo que es importante y bueno, pues está ahí la invitación para que recuperen todos esos conversatorios que cada jueves están llevando a cabo. Los temas están a cargo de expertos, de especialistas, que por la modalidad de este evento charlan, platican. No es que se pongan con un lenguaje así muy académico inentendible, no, al contrario, lo ponen como muy al alcance para que usted y yo le entendamos y conozcamos más sobre estos estudios que se hacen en materia de literatura. Bueno, platícanos, nos decías que entre las cosas que has revisado tiene que ver con cómo se veían los duendes en México en el siglo XIX. Sí, bueno, ese trabajo que espero ya pronto salga publicado en uno de los libros colectivos aquí del colegio, precisamente rastreaba la recepción de este libro verde, que es un libro como de instrucciones de cómo identificar duendes, ¿no? Y a mí me parecía muy gracioso porque la traducción identificaba a los fantasmas como duendes. Entonces eso ya implicaba algo, ¿no? Algunas de las características que se asociaban con los fantasmas en Europa se pasaron aquí a los duendes gracias a la literatura culta. Eso de que se mueven las cosas en la noche o que hacen travesuras y todo eso, que es de los fantasmas en Europa, por lo menos lo que dice en el libro verde,
después ahora se le atribuye a los duendes, que en la noche están moviendo cosas, o que te mueven los zapatos, o que te abren el refri, o que te desordenan los trastes y todo ese tipo de cosas. Pero también venía esta otra parte como feíta, ¿no? Así como de que son maldosos, o que te asustan, o que te corren de la casa. Entonces todo eso me parecía muy, muy curioso en relación con la literatura culta del siglo XIX, claro. ¿Qué sea, de lo que has revisado también, cuáles son, digamos, las características que comparten los duendes? ¿Serían estas mismas de lo que se trasladó de Europa a acá? ¿O los mexicanos le pusieron algún rasgo en particular? Fíjate que ahí sí la tesis de Adriana Guillén es excepcional, porque los diferentes tipos de duendes pues tienen sus características propias, ¿no? Por ejemplo, el sombrerón, o el sombrerudo, pues tiene un sombrerote, ¿no? Y está así creo que está a las orillas del camino, ¿no? Hay otro que está a las orillas del camino, pero que se roba a los niños. O sea, si tú descuidas a los niños, se los roba. Entonces es un robachicos, pero lo que tienen todos es que son chiquitos. Sí. Que son chiquitos. Esa es su característica, ¿no? Si son duendes, es que son de tamaño pequeño. Seres pequeños. Y hay otros, por ejemplo, que sí nada más viven en casas y que se dedican a molestar a las personas, ¿no? Y habrá otros que viven dentro, y gracias a la putrefacción de las hojas, ¿no? Que son de estos que tienen aquí como hojas y viven dentro de hojas. Entonces cada duende tiene los diferentes tipos de duendes tienen sus características, depende de la región de donde se encuentres, que también eso lo hace muy llamativo, ¿no? Porque claro, no es el típico duende que uno se imagina, así como el gnomo de jardín, y no es ese, ¿no? Sino puede haber muchos tipos de duendes o gnomos con que son diferente seres apariencia pequeños, incluso, sí, ¿no? que no es lo mismo gnomo que duende, pero la gente después dice que sí, ¿no? Así. A ver, ¿cuál es la diferencia? Es que pues el gnomo es ese que nosotros nos imaginamos, okay. Así como, Como el gnomo de jardín y ajá, todo eso. Pero habrá, por ejemplo, en Europa hay unos gnomos que están más asemejados a esto que propone el Señor de los Anillos como goblins, que son como malos, que sí son seres como putrefactos y todo así. Entonces también hay diferencias en Europa, ¿no? ¿Qué nos retrata todas estas creencias, toda esta fantasía que se ha extendido a lo largo de diferentes países, perdón, y a lo largo del tiempo? ¿Qué retrata de la sociedad? ¿Qué visión del mundo? ¿Qué refleja? ¿Qué momento histórico refleja? Híjole, no sé, pero precisamente ayer estaba en un seminario del siglo XIX que lleva Chavarín, el doctor Chavarín de aquí del colegio, y había una parte de un texto que estábamos discutiendo sobre la necesidad de la poesía en el sentido de literatura, ¿no? De creación, para explicar las cosas que no podemos explicar. Entonces, yo creo que buena parte de la literatura fantástica tiene su origen en eso, ¿no? O sea, en cosas que no podemos explicar, pero que tenemos que decir, ¿no? O sea, ya sea la maldad, o el amor, o lo inesperado, o por qué se movieron los trastes, y dices, no tengo otra explicación más que duendes, ¿no? Claro. Entonces se crea toda una especie de, pues sí, una especie nueva de teoría de todo eso, y que se va haciendo por la oralidad, y que se va sentando, y que va tomando mucha fuerza, y ya después lo ves en la literatura culta representado en literatura culta, y después en el cine, en el teatro, en los podcasts, y todo esto que ya es lo de hoy, ¿no? Y que tanto nos encanta, ¿no? Finalmente todas estas historias de duendes, de fantasmas, de brujas, de vampiros, finalmente tienen mucho éxito, aun cuando en el fondo creo yo que por más que digas que no lo crees, en el fondo tienes como un 0.1% de duda, o al revés, quien de manera convincente dice, no, es que sí existen, en el fondo quizá puede tener este 0.1% de que no existen. Claro, sí. No sé, como que es un contraste ahí que nos ayuda a explicar, como bien dices, algunos fenómenos, situaciones, hechos, sentimientos o emociones que de entrada como humanos no teníamos la explicación a la mano, quizá por los avances científicos de la época, quizá por el contexto académico, histórico, económico, y que finalmente buscábamos darle una salida. ¿Tu línea tiene que ver más con prensa? Prensa y literatura. Son dos líneas que se estudian en el colegio, ¿no? La de prensa y literatura, y la segunda que es literatura de tradición oral. Bueno, de prensa y literatura, que es el trabajo más reciente que tiene, vamos a platicar con él, con Ernesto Sánchez, regresando de este corte. Y bueno, pues mientras les recuerdo que el Fondo Editorial del Colegio de San Luis tiene descargas gratuitas, tiene libros,
que están, bueno, pues al alcance ahí de su mano. Puede consultar cuáles son las posibilidades en el catálogo de la página del Fondo Editorial Colsan. Si no está en descarga gratuita, lo puede comprar en línea, pueden comprarlo también en impresión bajo demanda. Estamos en varias plataformas, en varios espacios, en varias tiendas virtuales, El Sótano, Sambors, en fin, pueden consultar en la página del Colegio de San Luis esta y otras opciones. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con Ernesto Sánchez, que bueno, pues se tienen este evento de los conversatorios cada jueves, de aquí hasta diciembre seguirán, y que bueno, pues van a seguir teniendo invitados de mucho nivel, de buena reputación y trayectoria en materia de estudios literarios, así que bueno, pues no se lo pierdan. Hay gente nacional y del extranjero. Les recomendamos para que sigan nuestras redes sociales, ahí está el programa completo de quienes estarán participando en los que siguen. Una pausa y continuamos. Hola, yo soy Diana del Ángel y estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Desde el 2020 me tocó ser coordinadora del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea, que es un seminario especializado en el estudio de la poesía más reciente en México y que tiene entre sus integrantes a miembros que pertenecen al Colsan, a la Universidad de Alicante, a la Benemérita Universidad de Puebla y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Acaba de cumplir 13 años y cada 2 años, excepto ahora que fue la pandemia, se realiza un coloquio justamente para compartir todos los estudios en torno a la poesía mexicana contemporánea. Este fue el 6º coloquio de poesía mexicana contemporánea. Fue los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022. Tuvimos una gran participación de estudiosos y estudiosas de México y también de otros países. Y el objetivo pues fue justamente compartir todos los intereses que hay en torno a la poesía mexicana contemporánea, que van desde la didáctica hasta la experimentación, la escritura también en lenguas originarias, también la escritura de mujeres, ¿no? De las poetas mujeres. Y es muy importante para nosotros porque es el 2º coloquio que se realiza aquí en el Colegio de San Luis. Y para nosotros también siempre ha sido muy importante cerrar el coloquio con una lectura de poetas. En esta ocasión nos acompañan 3 poetas que son muy distintas en su trabajo, pero las 3 representan como un momento importante en la poesía mexicana contemporánea. Son Esther M. García, que viene además de Saltillo, Minerva Reynosa, que es originaria de Monterrey, pero vive ahora cerca de Guanajuato, y Mari Carmen Velasco, que es la ganadora de este año del Premio de Poesía Aguascalientes, que es el premio más importante de poesía en México. Entonces, con esto también nos interesa mucho, pues no solo la poesía escrita por mujeres, sino también la poesía que se está escribiendo en otros lugares, no solo en la Ciudad de México. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con Ernesto Sánchez, él es especialista en estudios literarios y bueno, pues es uno de sus más recientes investigaciones, tienen que ver con el siglo XX, ahí lo voy a dejar porque el título lo va a decir él. Ahora sí, dinos, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo anotado por si lo pronuncias mal. No, bueno, ese es el título de mi tesis de doctorado, que tiene tesis así como de doctorado, entonces... Tiene nombre, ¿verdad? Sí, difícil. Es un nombre difícil, pero se llama Prolegómenos al Ateneo de la Juventud y la figura del intelectual moderno, ahí nomás. Prolegómenos, explícanos qué significa prolegómenos. Prolegómenos es todo lo que se hace un poco antes de que se consoliden las cosas, como los pasos anteriores a algo que ya pasó. ¿Y qué era el Ateneo de la Juventud? El Ateneo de la Juventud, que es realmente el grupo que yo estudio, que va del 19 al 20, como la transición del 19 al 20, es un grupo de
pues voy a decir intelectuales, es un grupo grande, como de 60 personas que se forma en 1909, pero que realmente en el área de literatura también tiene figuras muy representativas, ¿no? Está Alfonso Reyes, está Julio Torri, está Pedro Enrique Sureña, Alfonso Caso, están varios grandes escritores que además configuraron de cierta forma la manera en que nosotros comprendemos la literatura en el siglo XX y que realmente seguimos comprendiéndola hasta ahora, ¿no? Crearon instituciones como el Colegio de México, dieron la pauta para que fuera el Fondo de Cultura Económica, y todo, la SEP y todas estas grandes instituciones que realmente han marcado nuestra vida como la entendemos, se generaron a partir de estos intelectuales, ¿no? Toda esta lista de nombres que seguramente están acá en estos 60 grandes personajes han trascendido en el tiempo, y a lo mejor usted los conoce ya, sobre todo los más recientes, los jóvenes, los chavos ya, los millennials, pues como el nombre de una calle, y Alfonso Reyes, y quién era, no sé, pero bueno, para eso están estos estudios literarios, precisamente, para recuperar y entender. La SEP no siempre existió, por ejemplo, todo lo que ha aportado el Fondo de Cultura Económica, que es toda una institución que nos provee de libros, que nos provee de información, de conocimiento, no se diga el Colegio de México, que es como el papá de todos los colegios que luego surgieron, incluyendo el Colegio de San Luis, porque es como el centro donde se investiga, donde se enseñan varias materias, varias disciplinas desde un punto de vista científico, para generar conocimiento y al final pues poner al acceso de la sociedad y mejorarnos como comunidad. Platícanos un poco por qué se llamó Ateneo de la Juventud. ¿Es parte de lo que investigaste? Pues bueno, esto de generarse como Ateneos ya no es algo que ellos hayan ideado en el siglo XIX. ¿Así se les llamó después? No, o sea, ellos se firmaron como Ateneo de la Juventud, pero la idea del Ateneo pues viene de los griegos, y los grupos de estudio del XIX también se formaron como Ateneos o liceos. Era como llamarle colegio, instituto. Más era o menos como un lugar de estudios, un lugar para congregarse. En realidad se congregaban en la Escuela Nacional Preparatoria o en la Escuela de Jurisprudencia, y ahí hacían estudios o en el estudio de alguno de ellos o en la sala, y se ponían a leer y todo eso. Pero desde que eran muy jóvenes, ¿no? Pero se pusieron Ateneo de la Juventud porque en realidad buena parte de la nómina era joven, o sea, estaba entre los 16 y 20 años, ¿no? Entonces era realmente joven, que ya eran señores para ese tiempo, ya eran señores, ¿no? Pero yo creo que por eso se pusieron. En 1912 se cambia a Ateneo de México, porque ya no son jóvenes. Entonces, es esta transición del nombre, por lo menos, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste que te llamó la atención de todos estos, podríamos decir, precursores intelectuales de una época muy importante en México? ¿Y qué otros nombres hay, por ejemplo? Hay un montón de nombres. Realmente yo había propuesto como proyecto, no era este, ¿no? O sea, como uno da una idea y después termina haciendo otra cosa, pero porque se me salía de las manos, que es ahora lo que me dedico, a hacer ese proyecto que empecé en el doctorado, eran las figuras periféricas del Ateneo de la Juventud. O sea, no Alfonso Reyes, no Pedro Enrique Sureña, no Antonio Caso, que son los más estudiados y que ya hay calles que se llaman así, sino esos otros personajes que no les ponen tanta atención, pero que estuvieron ahí, que ejercieron una influencia importante, me imagino. Eso era mi proyecto inicial. Entonces me fui a Prolegómenos, terminé haciendo este proyecto porque me di cuenta de que en nuestra historiografía es una cosa que se repite constantemente, ¿no? Empieza en tal fecha y termina en tal fecha, y esto es lo que pasó. Y después te vas a las fuentes primarias y dices, no, hubo otras cosas, ¿no? Antes de eso ya había pasado esto y todo. Entonces, como un poco como discutir con la historia que se nos enseña, es realmente lo que nos enseñaron aquí en el Colegio de San Luis, ¿no? Como no dar las cosas por sentado. Entonces, Prolegómenos al Ateneo de la Juventud es precisamente entrar en discusión, entrar en el debate de realmente lo que nos han dicho hasta ahora, de cómo se formó este grupo, ¿es realmente eso? Y entonces yo me pongo a ver desde el siglo XIX cómo hay personajes que se están ya introduciendo, como a principios del 20 ya está un grupo formado, y ya cuando empieza en Sabia Moderna, que es los estudios del Ateneo, ya tiene todas unas cosas de
de características que van a hacer de ese grupo un grupo especial, ¿no? Claro, porque en 1907, cuando se... 1909. 1909 no fue por generación espontánea. No. Algún antecedente tuvo que ocurrir. Ajá. ¿Qué fue lo que encontraste entonces? Pues son varias cosas. Primero que son chicos que tienen una sensibilidad para ver su contexto. Entonces agarran como de sus mayores, agarran como las actitudes mejores, ¿no? Por ejemplo, de los decadentistas, que es un grupo que entra, ese sí entra así como a la fuerza en el ámbito literario, pues dicen, pues lo tomamos, ¿sí? Nosotros también vamos a forzar nuestra entrada. Lo hacen en 1907, ¿no? Se salen a protestas, son de los primeros en tomar las calles, o sea, agradezcanles esto de las protestas. De las manifestaciones, claro, sí. de todos estos temas que hemos visto recién en las últimas semanas, ¿no? Y imagínate, en 1907 están con Porfirio Díaz, o sea, es un dictador. Un régimen duro, que no se podía salir a protestar en las calles. Tomar las calles y con lo que vendría siendo ahora banda, ¿sí? Pero tomar las calles. Eso lo toman del grupo decadentista que realmente empezó con José Juan Tablada, ¿no? Que es un grupo también que como de choque, que aprovecha la polémica. De sus otros mayores son los científicos, ¿no? Que son los que están muy apegados al gobierno de Porfirio Díaz, y ellos, aunque se distancian de aquellos, pues le ven y dicen, pues hay beneficios de estar pegados ahí a gobierno, ¿no? Y por eso también pueden hacer tantas instituciones con el tiempo, porque ven el beneficio de estar realmente asociados al poder, ¿no? Hay varias de las cosas que se van haciendo así, y pues las voy nombrando una por una, voy explicando por qué creo que realmente funcionó de esa forma en esta tesis que algún día voy a publicar como libro. Seguramente muy pronto. El Colegio de México, por ejemplo, la SEP, nos decías, platícanos un poquito cómo surgen, por qué surgen y la importancia de estas instituciones. Bueno, ya no me voy tan para allá en mi estudio porque pues, son muchos años, termino más o menos cuando empieza la revolución, pero pues bueno, empezamos con el Colegio de México, se llamaba la Casa de España, ¿no? Y Alfonso Reyes tuvo una buena influencia en la creación de la Casa de España, que también después se vio beneficiada con el ingreso, más bien con el ingreso de los exiliados españoles en los años 40. Salvador García tiene una tesis también publicada aquí en su doctorado sobre el grupo de taller y cómo esta influencia de los exiliados también impacta a México de una forma positiva generalmente, ¿no? Entonces, todas estas instituciones se crean con este espíritu de renovación intelectual a principios del siglo XX, pero van calando en las generaciones que siguen. O sea, ese es el Ateneo de la Juventud a principios de siglo, pero después la generación de 1915, que nadie le pone atención porque son medios aburridos, que es la generación de los 7 sabios, que es Daniel Cosío Villegas, que hicieron todas estas instituciones realmente fuertes, y después vienen los de contemporáneos y taller, y todas estas cosas que vieron al Ateneo de la Juventud como maestros, o como maestros al distanciarse de ellos, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando no reconoces a alguien, también te está enseñando algo, ¿no? Daniel Cosío Villegas, todo un intelectual importantísimo que aportó a mediados del siglo XX, pero que además formó a toda una generación, podríamos decir, ¿no? Ahorita nos va a explicar un poco a qué se le llama intelectual, por qué decimos que son intelectuales y como este papel importante que tienen en todas las sociedades. Platícanos un poco de esto, ¿no? De qué es un intelectual, qué entendemos. Fíjate que, así como de los enanos, también la palabra del intelectual siempre me ha llamado la atención, ¿no? Dice, porque dicen, estudiaste literatura, eres intelectual, o estudiaste historia, eres intelectual, y así decía, como que lo dicen así como un tonito, así como de, no te están diciendo algo bueno, ¿no? Entonces, hasta como despectivo sonaba, como ¿no? así como eres intelectual, ¿no? Así como que no eres así normal, ¿no? O cuando te lo dicen como un halago, pues dicen, pues eres intelectual, ¿no? Y te ponen así como como una etiqueta diferente. Entonces, alguna vez tuvimos un proyecto que desde que empezó en maestría sobre hacer una historia de la figura del intelectual, que es algo que algún día tendremos que retomar, ya sea con los profesores de aquí o con los egresados que tuvimos esa idea, pero que me llamaba mucho la atención. Entonces, la palabra intelectual y cómo se manejaba en México me llamaba mucho la atención, me puse a ver la historia del intelectual y todo eso, y me quedaba muy claro que a partir de 1894, quiero decir,
con el caso Dreyfus en Francia, surgió una manera nueva de ver el intelectual, porque la palabra ya existía, pero no tenía esta connotación de compromiso como la tomaron el Ateneo de la Juventud, ¿no? Un compromiso social. El caso Dreyfus dividió Francia, ¿no? Así los que apoyaban a Dreyfus y los que iban en contra, ¿no? Ahí también los antisemitas y los que apoyaban a Dreyfus. No, nos vas a tener que contar todo esto del caso Dreyfus, porque no lo entendemos. Vamos a la pausa mejor y regresando le decimos que nos haga una especie de resumen para entenderle, porque esa realidad de Francia pues nos es un poquito ajena al ciudadano común. Una pausa y regresamos. Estamos platicando con Ernesto Sánchez, quien nos cuenta como quien cuenta una película, una historia, en este pedacitos de historia, la verdad, lo que nos está contando, y nos está compartiendo este origen e impacto de la palabra intelectual, y nos estaba explicando que en Francia, en 1894, se registra el llamado caso Dreyfus, pero nos va a explicar de manera muy breve qué fue el caso Dreyfus para entender lo que sigue. Cuéntanos. Sí, el caso Dreyfus es importante en mi trabajo porque define la palabra del intelectual hace que nosotros comprendamos la palabra de intelectual de una manera distinta, ¿no? Antes de Dreyfus se hablaba del intelectual, pero no con esta precisión que se tomó después de esto, ¿no? El caso Dreyfus es de un capitán francés que lo acusan de traición a la patria por vender información. Vender información a los alemanes, que eran los enemigos. Ajá, y lo acusan de traición a la patria, lo quieren condenar, y después pues, la familia obviamente le cree al capitán Dreyfus, y hay otros que son antisemitas que dicen que obviamente es un traidor porque es judío, y se toman las posturas muy, muy marcadas entre los que apoyan a Dreyfus y en los que no apoyan a Dreyfus, ¿no? Entonces estos bloques se crean, y la palabra del intelectual toma un cariz especialmente importante cuando Émile Zola, que es un escritor, el gran escritor de novelas. Imagínense que no había ni Facebook ni nada. Entonces, las estrellas, digamos, con glamour, poder, fama. O sea, ahorita imagínense a la estrella más grande que hay ahorita, que debería ser este reggaetonero. El Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, es el reggaetonero. Ese era Émile Zola. Ese está en todos lados, todo el mundo lo conoce, todo así. Todo el mundo le cree, todo el mundo lo admira. Entonces tiene un prestigio alto, ¿no? Y escribe una carta que se le dice el Yo acuso, ¿no? Yo acuso en un periódico francés, que es una carta abierta al presidente donde lo acusa, ¿no? Es donde acusa el caso de Zola y lo pone en evidencia y dice esto está tratándose mal, ¿no? Entonces imagínense ese intelectual, porque es una persona educada, es una persona que tiene prestigio. No, entonces el Bad Bunny. No, exactamente. Nomás en la fama. Es nada más en la fama, pero tiene un prestigio intelectual dentro de la comunidad. Dentro del público tiene un prestigio así de fama, pero dentro de la comunidad intelectual tiene un prestigio, ¿no? Entonces es comprometer todo ese prestigio por lo correcto. Entonces ahí es cuando toma un cariz diferente, ya no es el que sabe cosas, sino aquel que sabe cosas y utiliza ese prestigio para ayudar a los demás, ¿no? Que intervienen en asuntos de su comunidad, aunque no de manera directa no le involucren. Ajá, entonces por eso ya la palabra intelectual ya no nada más es el que lee mucho, ¿no? O el que sabe. O el profesor, sino el profesor que sale y se manifiesta cuando algo pasa mal, ¿no? Entonces, eso es algo que entienden muy bien los del Ateneo de la Juventud. Utilizan ese prestigio
para ayudar a los demás, ¿no? Se toman así como las cosas muy en serio, ¿no? Salir a la calle y protestar por una injusticia es tomarse las cosas en serio. No nada más así desde tu Twitter, ¿no? Y desde tu Facebook, ay, sí, mentándole a todos. No, eso es tomarse las cosas en serio y aparte poner tu prestigio de por medio, ¿no? Entonces, por eso la palabra intelectual también sí me sirvió mucho para este trabajo. Decías, ¿cómo era el complemento de tu título de la tesis de doctorado? El intelectual. Es problema y la figura del intelectual moderno, por eso intelectual moderno. ¿Cómo es la figura del intelectual moderno? Precisamente nace con el caso Dreyfus. O sea, antes era el hombre de letras, el que sabía mucho, y después este hombre de letras que aparte es humanista y aparte es comprometido, ¿no? Que es el intelectual como lo conocemos hasta bien entrado el siglo XX, que después va a ser ya con otro tipo de categorías, que es el intelectual que se está bien pegado al gobierno, ¿no? Que es el intelectual orgánico. Ajá, y hay muchos teóricos que como Gramsci, Althusser, que han estado... Y que ya no nos podemos desprender de ese intelectual orgánico, que es el que ha estado desde los 20, 30 hasta ahorita, ¿no? Yo soy tan emocionada en el programa y en la información que nos está compartiendo Ernesto. Oriéntenme en qué bloque vamos, ¿3 o el 4? Este ya es el último bloque, ok, para darle prisa entonces. Bueno, platícanos, porque tienes también otro libro que fue resultado de otra investigación que tuviste, La sonrisa fragmentada. ¿De qué va? Sí, La sonrisa fragmentada es el estudio aquí hay un programa que te da posibilidades de publicar tus tesis, ¿no? Entonces yo aproveché ese y salió La sonrisa fragmentada, que es la afinidad literaria entre Carlos Díaz Dufó y Julio Torri, ¿no? Que son dos ateneístas no tan poco conocidos, porque sí son conocidos, y más ahora que la minificción y el microcuento están en boga. Entonces es la afinidad entre estos dos escritores, y es algo que resultó también de mi trabajo aquí en el Colegio de San Luis. Ahora hemos seguido con otros egresados, con Anuar Jalife, que ahorita está de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, con un proyecto que se llama La palabra y los días, que es estudios de prensa y literatura que están enfocados precisamente a recuperar estas figuras periféricas, y por ejemplo tenemos 2 tomos publicados ya, en 19 y 20, nada más que se atravesó la pandemia y ya todo se tuvo que frenar, y ahorita estamos organizando el tomo 3 junto con la UNAM, con el Colegio de San Luis, con la Universidad de Guanajuato, creo que la de Colima. Somos 4 universidades que estamos haciéndolo un poco más grande, y va a estar enfocado al papel de la mujer en la prensa literaria, ¿no? Entonces es seguir haciendo lo mismo, pero ir haciendo redes entre nosotros más grandes para seguir trabajando y ver qué están haciendo los demás al mismo tiempo. ¿Por qué es importante recuperar estas figuras o estos personajes no tan conocidos, pero que finalmente hicieron importantes o valiosas aportaciones? Mujeres, hombres, en fin, cuéntanos un poco. Porque después, si nosotros creemos lo que leímos en el libro de historia de hace 40 años, está bien, ¿no? O sea, pues que te dicen, no, pues Paz es el único que escribió en el siglo XX, es la única figura literaria que tenemos que leer, ¿no? O Paz, o Pacheco, y todas estas figuras que son súper importantes. Pero cuando vemos realmente lo que está pasando en la época, vemos que Paz no nació así como de generación espontánea, como dices, ¿no? O sea, hizo revistas con ciertos personajes, y esos personajes no son estudiados, pero tienen buena poesía, buenos cuentos, y incluso cuando no tengan tanta producción, porque hay muchos que escribieron muy poco, esa producción se reproduce en antologías. Entonces son personajes que realmente incidieron en el panorama cultural, y que los hemos dejado porque pues nada más vemos a los tótems literarios, pero realmente explican la literatura en su conjunto, ¿no? Entender todo, cómo fueron formándose, surgiendo. ¿Dónde escribían en el siglo XIX o principios del siglo XX? Bueno, en el siglo XIX generalmente es en periódicos y revistas, ¿no? Porque era muy caro hacer los libros. A finales del 20, ya con todo el progreso de la imprenta y pues el cambio de la imprenta, o sea, de la maquinaria de la imprenta, de imprimir 1000 ejemplares a 50,000 ejemplares todos los días, pues ya hay un cambio significativo. Se sigue publicando mucho en prensa y revistas. ¿Y revistas? En periódicos y revistas, y ahí es donde se encuentra buena parte de la literatura mexicana. Entonces también nada más enfocarse en los libros, que es así como, encontrarse el libro,
pues realmente te falta, ¿no? O sea, eso, incluso cuando te encuentras un libro que tiene la poesía de cierto autor, ese autor pudo haber escrito 10 veces el mismo poema de diferentes formas y tú nada más estás viendo una. Entonces cuando ves en otra de las cosas que también hacen en el Colegio de San Luis y lo que nosotros hacemos como egresados, las ediciones críticas, ves el proceso del autor, ves el proceso de creación del autor y eso también es padrísimo, ¿no? Sobre todo para los que nosotros hacemos, que muchos piensan que los escritores se sientan y escriben una sola vez y ya se acabó, ¿no? Y después ves que Alfonso Reyes escribía una vez y lo volvió a escribir, o que Borges escribió una y otra vez, como ha estudiado Antonio Cajero, las mismas cosas, para que quede algo mucho mejor, ¿no? Entonces ese proceso también nos interesa bastante, ¿no? Que por cierto, hace algunos días el Colegio de San Luis tuvo precisamente un evento encabezado por el doctor Fernando Morales, relativo precisamente a estas ediciones críticas, en donde nos platicó en un programa que hicimos con él, justamente este trabajo, pues yo le decía casi de arqueología, porque es ir a recuperar la primera edición y la segunda publicación, que ya tiene ahí como un matiz distinto, lo corrigió, lo cambió, a lo mejor en el primero reflejaba desamor y en el segundo lo contrario, en fin, que son, así se trabaja, así son nuestros investigadores, eso hacen en los estudios literarios, este trabajo de recuperación histórica y pues también hasta arqueológica. ¿Cuál es lo más curioso que te has encontrado? ¿En dónde has revisado? Pues más bien lo que no he encontrado. Ahorita estoy haciendo otra estancia postdoctoral en la UNAM y estoy batallando para encontrar una revista de 1899. Como no tienes idea, tengo que ir a León porque se hizo en León, pero no está en la biblioteca municipal, entonces tengo que ir a las arquidiócesis y tengo que andar buscando para ver si la encuentro, porque precisamente ahí se publicaron los primeros poemas de Manuel de la Parra, que es el personaje que estoy estudiando en este postdoctorado. Entonces, ese es el que he batallado muchísimo. Pero andas buscando en archivos históricos, en las diócesis, porque eran las que controlaban pues toda esta producción, ¿no? En ciertos periodos. Creo que fue en 2013 cuando empezamos, vino la doctora Belén Clark de Lara a darnos un curso, que es la cátedra que aquí se da de literatura, y nos enseñó lo primero que supimos de edición crítica fue con ella, y después Antonio Cajero ya tomó la clase de edición crítica, y yo ahí estaba haciendo, que todavía tampoco publico, pero algún día publicaré la edición crítica de Julio Torre, del primer libro de Julio Torre, y pues conseguí las primeras ediciones, que terminando la maestría tuve que vender porque me quedé sin dinero, pero las tengo ya escaneadas, entonces ya las tengo, y esto del rastreo se me hizo padrísimo, ¿no? Porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados en licenciatura, y también es irte a meter en los archivos, buscar, organizar, es mucha paciencia, y sobre todo es un trabajo preciso, ¿no? O sea, ver qué está cambiando en cada versión. Literalmente tienen que revisar con lupa. Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, me la pasé muy bien. Ya se nos terminó el tiempo, yo Sí. me echaría un cafecito y otra 2 horas de charlar con Ernesto Sánchez sobre sus estudios literarios, cómo nos van descubriendo todas estas páginas, todos estos autores, episodios de la vida de México y del mundo que se van integrando y que dan resultado de lo que hoy somos como país, como sociedad, como literatura. Pues bueno, nuevamente gracias, nos despedimos, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas de la Semana Sobrenatural del V Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, del 31 de octubre al 5 de noviembre. Consulta las actividades en nuestras redes sociales. Se realizará la conferencia Agua y Pueblos Indígenas, entre el conocimiento tradicional y las políticas estatales. Dentro del Seminario Permanente 2022, La Seguridad Humana, el 25 de octubre a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y Blue Jeans. Se llevará a cabo la jornada académica cultural en torno a mexicaneros, a cargo de la doctora Neira Alvarado, con la presentación editorial Atar la vida y trozar la muerte. Además, se realizará la exposición gráfica El Aliento,
el 26 de octubre en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa. Consulta nuestra página de Facebook para mayor información. Se realizará el conversatorio La Fiesta de Muertos en la Huasteca, evento coordinado por la doctora Claudia Rocha, el 27 de octubre a las 18 horas en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.